¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Un gusto en saludarles. Espero que todos estén bien. Gracias a la bondad y la bendición de Dios. Eh, Agradezco a Dios la oportunidad de poder estar una vez más con ustedes para poder compartir la palabra siempre fresca y que nos enseña a vivir mejor. Antes de continuar, quisiera enviar un saludo afectuoso a nuestra hermana Carolina y a nuestro hermano Leonardo, específicamente a nuestra hermana Rosita, la esposa de Leonardo, por la pérdida, ¿cierto?, que han sufrido ellos como familia, y esperando que Dios pueda consolar. Bueno, de hecho lo hace. Yo creo que ustedes lo creen. Que Dios les consuele, coloque paz en sus corazones y puedan también transmitir esa paz a sus familiares, ¿cierto?, como corresponde a hijos de Dios. Bueno, vamos a hablar esta tarde un poco de Jonás, un hombre que nos da un ejemplo de lo que no hay que hacer, de lo que no hay que hacer en la vida cristiana. De Jonás podemos aprender muchas cosas, podemos entender muchas cosas que Dios quiere decirnos, podemos hacer contrastes con respecto a lo que Jonás hizo y lo que debería hacerse, o lo que muchos otros siervos de Dios hicieron. Pero hoy día quisiera abocarme un poco a lo que fue Jonás después de su desobediencia. Y para eso quisiera que leyéramos, ¿cierto?, en el capítulo 3 de Jonás. Vamos a ir al verso 10 y vamos a seguir con el capítulo 4. Dice así: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron en su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería con la ciudad. Oremos un momento. Señor, te damos gracias por esta palabra. Bendecimos tu presencia, tu nombre, Señor, y permite que esta palabra esta tarde pueda bendecir nuestras vidas, bendecir los corazones, y que podamos sacar de ella lo que tú quieres enseñarnos esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, aquí tenemos a un Jonás que, después de haber pasado por una experiencia muy particular, producto de su desobediencia, ¿cierto? Sabemos que, yo creo que todos conocemos la historia de Jonás, que desobedeció la orden de Dios, y en vez de ir a Nínive, donde Dios lo había enviado, se fue a Tarsis. Si nosotros vemos en un mapa, vamos a ver que la orden de Dios era que vaya a Nínive, ¿cierto?, que estaba al norte de Israel, en lo que hoy día podemos ver como ubicar en el mapa como la ciudad de Mosul, en Irak. Eso es lo que antiguamente era Nínive. Y en vez de ir a Nínive a cumplir el propósito de Dios, la orden de Dios, él, en un arrebato que se mantuvo en el tiempo, se levanta y va en dirección contraria. En vez de ir hacia arriba, él comienza a bajar. Si vemos un mapa, ¿cierto?, de la época, él, en vez de subir hacia donde Dios lo quería llevar,
¿cierto? Donde había bendición porque había bendición para la gente y había un mensaje de bendición, de arrepentimiento para la gente de Nínive. Y al hacer eso también un siervo de Dios normal sería bendecido. Todos pensamos que un profeta de Dios, un siervo de Dios, está dispuesto a ir y llevar un mensaje que va a bendecir a otros. Eso es lo que nosotros concebimos hoy día. Pero no fue el caso de Jonás. Jonás tenía algunas cosillas que nosotros debemos aprender a no tener. Amén. Y se fue hacia el otro lado. Bajó a Jope, ¿cierto? A un puerto que está cerquita de Tel Aviv, actual Tel Aviv, un poquito más al sur, a la orilla del Mediterráneo. Tomó un barco, pagó su pasaje y se fue rumbo a Tarsis. Tarsis era una ciudad que actualmente podemos ubicar en el mapa de España, por ahí por Huelva, más o menos por ahí en la península ibérica, podemos ubicar a Tarsis, a esa dirección. Recordemos que en ese tiempo, en la época de Jonás, Tarsis o ese lugar, ¿cierto? Era como considerado como el confín del mundo, en el mundo de esa época. No se conocía, por decirle, Sudamérica, no se conocía Estados Unidos, se conocía solamente esa parte de la Tierra, del globo. Entonces, para la gente de la época, Tarsis era lo más lejano que podía ir. Y Jonás dijo, voy a un lugar donde Dios no me ubique, donde Dios no me encuentre. Seguramente Jonás no había leído Salmo 139. En la época en que vivía Jonás, no sé, no tengo claro, pero seguramente existían los salmos. Y Salmo 139, versículo 7 dice claramente, ¿dónde me iré de tu presencia? ¿Dónde me esconderé? Porque eso es la realidad. Dios está en todo lugar. Dios es omnipresente. Dios es omnisciente. Dios conoce tu corazón y mi corazón. Y conocía el corazón de Jonás. Dios conoce dónde estamos, dónde vamos. Entonces, no podemos arrancar ni escapar de la presencia de Dios. Bien, pero Jonás tomó su decisión y avanzó en todo lo contrario de lo que Dios lo había mandado. Hacia el sur, Dios lo mandó al norte y él se fue hacia el sur. 3.500 kilómetros, desde Jope hasta Tarsis, a través del Mediterráneo. Es una larga distancia. Pagó su pasaje y se subió a ese barco y en mitad, ¿cierto? Haciendo un recuento hacia, a grosso modo, ya adentrados en el mar, Dios levanta una gran tormenta, ¿cierto? La gente del barco comienza a asustarse, comienzan a orar, a clamar a sus dioses, cada uno a sus dioses. Obviamente no respondieron porque el único Dios que tiene el control de la naturaleza y de toda la creación es nuestro Dios, es Jehová Dios de los ejércitos, y Él tiene el control y Él decide lo que pasa y lo que no pasa. Entonces, aunque muchos clamaron a sus dioses, no hubo respuesta. Comenzaron a descargar su nave para quitar peso. No pasaba nada. Entonces comenzaron a preguntarse, ¿qué pasa? Y mientras Jonás había descendido a la bodega del barco a dormir. Y esto nos tiene que enseñar algunas cositas, ¿cierto? La desobediencia, cuando tomamos una actitud rebelde contra Dios, nuestra vida espiritual comienza a descender. Nuestra vida y nuestra comunión con Dios se corta. Se corta. Y es necesario que en el amor de Dios, en su misericordia, Dios tome los recaudos, tome las circunstancias, tome todas las herramientas que Él tiene a su disposición, todas, en su multiforme gracia y forma de ser. Él hace lo necesario para volvernos a Él, porque nos ama, porque te ama y porque amaba a Jonás también. Y así lo demostró. Y comienzan a preguntarse la gente del barco qué pasaba. Hasta ese momento, Jonás estaba tranquilo,
dentro de su desobediencia, tranquilo, reposado, se puso a dormir. Pero llegó el patrón del barco y le pregunta, ¿por qué estás durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, clama a tu Dios, porque quizás Él nos pueda ayudar y nos pueda librar de esto. Y Jonás sube, pero no dice nada. No dice, ¿saben qué? Yo la embarré, yo cometí el error, lo que está pasando es culpa mía, me arrepiento. Lo que podemos hacer para que esto pase y se calme la tempestad es que nos volvamos, me dejen en Jope y yo tomar rumbo a Nínive donde Dios realmente me mandó. Ese era lo que Dios quisiera que nosotros hiciéramos cuando nos cometimos errores, cuando pecamos, que nos arrepintamos y que reaccionemos. No fue lo que Jonás hizo. Jonás persistió, guardó silencio, hasta que los marineros dijeron, bueno, vamos a echar suerte para ver qué pasa, quién es el culpable de esto. Y echaron suerte, y como Dios maneja todo, también manejó la suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Y ahí Jonás recién reacciona. Pero lo que hace es decir, sí, yo soy el culpable. Yo soy el culpable. Esto está pasando porque es culpa mía. Pero en ningún momento dice, me arrepiento. Él no clama a Dios, que no lo hace. Él no clama a Dios. Y en vez de arrepentirse y de volver atrás, y volver al camino correcto, y volver a lo que Dios le había mandado, prefiere decirle a la gente del barco, ¿saben qué? La única forma que esto pase es que ustedes me levanten, me tomen y me lancen al mar. Prefirió morir, porfiado hasta morir, desobediente hasta morir. No quiso reconocer ante Dios su falta, su pecado. Amén. Esto nos tiene que hacer pensar un poco, porque hoy día las iglesias, las congregaciones están llenas de muchos Jonases, de mucha gente, de muchas personas que muchas veces caemos en rebeldía y caemos en pecado. Y muchos persisten en seguir y mantener su estado de desobediencia ante Dios. Y Dios esperando, Dios pacientemente espera a que te arrepientas. El problema está en que mientras estás en desobediencia hay consecuencias. Y Jonás tuvo su consecuencia. Jonás tuvo el tiempo de arrepentirse, no lo hizo, y la consecuencia estuvo. La tormenta fue el inicio de la consecuencia. Tal como él lo pidió, la gente del barco oró, reconoció, y clamaron a Dios, le dijeron, Señor, vamos a lanzar a esta persona al mar, que su sangre no sea contra nosotros, que su sangre no se nos atribuya a nosotros. Y lanzaron al mar a Jonás, y la tempestad calmó. ¿Y sabe lo que pasó con los marineros? Ellos reconocieron a Dios, hicieron un sacrificio de adoración a Dios, e hicieron votos. Miren, ellos reconocieron que el Dios hebreo, el Dios que estaba levantando esa tempestad porque uno de sus hijos estaba en desobediencia y que lo estaba afectando a ellos, estaba afectando el entorno en que estaban. Sepa esto usted, hermano y hermana, cuando usted y yo desobedecemos a Dios, hay muchas cosas que son afectadas. Primero, nuestro entorno, nuestra vida espiritual. Fíjese lo que le pasa a Jonás. Jonás entra en un proceso interno de orgullo, de desobediencia, de tosudez. No quiere reconocer. Tuvo momentos claves para poder reconocer y arrepentirse y pedir perdón a Dios y volver al camino al que Dios lo había mandado. No lo hizo. Nosotros muchas veces actuamos así.
las iglesias, las congregaciones están muchas veces a un gran porcentaje de personas que viven así, contrarios a la voluntad de Dios. No, no basta con ir a una iglesia, no basta con congregarse, no basta con, con de vez en cuando leer la palabra o de vez en cuando orar. Debe volverse un estado normal en nuestras vidas, la comunión con Dios, porque eso va a producir en nosotros obediencia por la fe en Él. En fin, conocemos el resto de la historia, ¿cierto? Aquellos hombres fueron librados de la muerte, Dios calmó la tempestad y abajo en el mar Dios provee y prepara un gran pez, excepto que en su misericordia, aún en la desobediencia de Jonás, en la misericordia de Dios, Él prepara un pez que lo trae, que no le haga ningún daño al tragarlo. Piensa usted, entró íntegro el cuerpo de Jonás dentro del pez, al aparato digestivo del pez, sin ningún daño. Y allí, en el fondo del mar, Jonás recién, en 3 días y 3 noches, pudo reaccionar y clamar a Dios y pedir perdón. Qué importante es esto. ¿Cuántos de nosotros muchas veces esperamos, cuántos creyentes esperan dentro de su desobediencia tocar fondo? Después que vemos que toda nuestra vida ha sido afectada por causa de nuestra desobediencia, nuestra economía, nuestras familias, y todo nuestro entorno, nuestros amigos, nuestros familiares, cuánta gente que tenemos de amistad, somos incapaces de entregarle un mensaje porque nuestra vida está en desobediencia a Dios. Porque nuestra vida nos está atornillando en el mismo sentido de que la palabra de Dios nos ordena. Entonces vamos a decir una cosa, pero vamos a hacer otra. Y Dios no quiere eso. Entonces, muchas veces nosotros somos tosudos, los creyentes, los que nos congregamos en una congregación, valga la redundancia, somos tosudos. Muchas veces hay muchas personas así. Dios nos libre de estas cosas y que podamos entender de que en la medida que nosotros obedezcamos al Señor, vamos a tener bendición, vamos a ser bendecidos. Hay muchas cosas que rescatar de la experiencia de Jonás en el trayecto, en el barco, lo que pasó con las personas. Hay muchas cosas que podemos sacar de ahí, ¿cierto? Pero ya estamos llegando a la parte donde Jonás clama en el fondo del mar, ¿cierto? Y Dios permite que el pez grande lo lance a una playa. Y ahí Dios le da la orden de nuevo. Ahora sí, Jonás, ahora sí, levántese y vaya a Nínive y entregue el mensaje que le dije que tenía que entregar. Y el mensaje era este, simple. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ni siquiera decía, arrepiéntanse, ni siquiera decía, tienen la opción de arrepentirse, humillarse, y los voy a perdonar. No, el mensaje era eso. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y Jonás fue, ahora obedeció. Él fue, entregó el mensaje en una ciudad de 3 días de camino, dice la Biblia, una gran ciudad, 120.000 habitantes, según el dato que nos entrega Dios mismo, en el versículo 11 del capítulo 4, ¿cierto? 120.000 personas vivían en esa ciudad. Y la gente escuchó, y la gente empezó. Dijo, o sea, pero algo hay que hacer, ¿para qué no pasa esto? Algo hay que... La gente reaccionó. La gente reaccionó al mensaje de Dios. Y la gente se arrepintió. Y llegó el mensaje a oído del rey. Y el rey ordenó ayuno. Él se despojó de sus ropas reales. Y se humilló ante Dios. Y en el versículo
10 del capítulo 3 vemos, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Gloria a Dios, no lo hizo. Dios perdonó a Nínive. Qué importante es entregar el mensaje. Qué importante es entregar el mensaje. Mire, y antes de seguir, quiero leer el versículo 2 de 1 y 2 del capítulo 4. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y uno se pregunta, este hermano, este profeta no entendió nada. No, de lo que Dios quiso enseñar no entendió nada. Porque, ¿cómo es posible que alguien que ve que una ciudad está siendo perdonada, está siendo bendecida, producto de la humillación, del pedir perdón a Dios, se enoje por eso? Uno no lo concibe en siervos de Dios. Pero estaba pasando esto con Jonás. Dice, se apesadumbró en extremo y se enojó. Miren, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Estaba refiriéndose a la primera vez que Dios lo mandó y que desobedeció y en vez de ir a Nínive se fue a Tarsis. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Él conocía a Dios. Él sabía lo misericordioso que Dios era. Él sabía que Dios es un Dios de amor, que un Dios quiere que su creación no perezca. Y aquí hay algo importante, hermanos, algo que es importante hacer notar. Aquí Dios está tratando de decirle a Jonás, Jonás, Israel no es solamente mi objetivo es el mundo, porque yo creé el mundo, yo hice la creación, yo hice el de Nínive, yo hice el de Chile, hice el de Argentina, hice el de Estados Unidos, yo hice al de España, de Tarsis, yo lo hice. Yo creé este mundo, es mi creación. Yo amo esta creación, porque es mi creación. Es lo que Dios está tratando de decirle a Jonás. Porque Jonás, la causa, el motivo por el cual él no quería que esa gente se salve era porque él era nacionalista, era sectarista. No había para él en su cabeza cabida para que un pueblo que no fuera el pueblo de Israel fuera depositario o objeto de la misericordia de Dios. Para él eran paganos y tenían que morir. Para él eran paganos y tenían que ser sacrificados porque eran pecadores y no tenían nada que ver con el Dios de Israel. Entonces, a él no le entraba en la cabeza que Dios lo estuviera mandando a decirle a esa gente un mensaje que él sabía que al oírlo se iban a arrepentir. Y Dios lo iba a perdonar, conociendo que Dios era un Dios clemente, como dice aquí en el capítulo 4. Que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, hermano? ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado una y otra vez? ¿Cuántas veces Dios ha perdonado nuestros errores, nuestros pecados? Nadie puede decir que no ha cometido pecado. Nosotros vivimos cada día cometiendo errores. Nadie, llámese el siervo de Dios más conocido, reconocido, puede decir, no peco ni con la mente, ni con los ojos. No pasan por mi cabeza pensamientos pecaminosos. Eso es mentira. El hombre, mientras esté, como algún día lo dije, ¿cierto? Porque está la palabra de Dios, el hombre mientras esté en este cuerpo, y también Pablo lo dijo, mantiene la lucha constante. Y el pecado está ahí. El mal pensamiento está ahí. El orgullo está ahí a flor. Y hay que manejarlo. Hay que dominarlo.
Por eso la Biblia habla de dominar el ego, de dominar el yo, de luchar contra nosotros mismos. Porque el peor enemigo, como dice la palabra de Dios, del hombre, el peor enemigo no es el diablo, no es el mundo, es la carne, es el ego, es el orgullo, es todo aquello que el hombre viene y trae naturaleza. Por eso es importante entregar el corazón cada día a Dios, que estamos en el control de nuestra vida. Y Jonás tenía ese problema. Pero a mí me llega un poquito a dar como... Me extraña mucho lo que dice más adelante Jonás, porque aún a pesar de haber cometido el error, el pecado, de desobediencia, de orgullo, de no ir a un lugar donde Dios lo mandó por un sentimiento nacionalista, egoísta, pensando que solamente ellos como judíos podían tener las bendiciones y la misericordia de Dios, no entendiendo que Dios no piensa así, no es así. Dios ama al mundo. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, amiga, si tú estás escuchando, ese es el propósito de Dios. Dios te ama y tiene misericordia de cada uno de nosotros. Aún los creyentes cometemos errores. Pero lo importante es saber reaccionar y reconocer y arrepentirse. Por eso David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso David, aunque cometió muchos errores, el rey David, la Biblia dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque David tenía la capacidad de reconocer sus pecados, de reconocer sus errores y arrepentirse y pedir misericordia a Dios. Y Dios en su amor perdonaba a David. Había consecuencias, pero David seguía siendo el Hijo de Dios. Tú y yo podemos cometer muchos errores, pero aún así Dios tiene misericordia de nosotros. Dios tiene misericordia de ti. Dios tiene misericordia de ti, aunque le fallemos. Y le fallamos, y sí que le fallamos. Con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestros comentarios muchas veces. Pero ¿saben? Lo peor es no hacer lo que tenemos que hacer, que es lo que le pasó a Jonás. Jonás desobedeció a Dios, pero desobedeció a Dios porque él tenía un problema terrible, orgullo. Era un apasionado nacionalista, judío, sectarista. Muchos de nosotros muchas veces caemos en eso. Caemos en la discriminación. Y caemos en discriminar a quién le predicamos y a quién no. Quién realmente está apto para escuchar el mensaje y quién no. Quién realmente puede... Mire, hagamos un ejercicio en estos tiempos de pandemia. Cuando el pastor nos dice, comparte el link. Comparte el link. Mientras más link usted comparta, más gente va a escuchar el mensaje. Más gente va a escuchar el mensaje de Dios. Más gente puede oír la palabra de Dios. ¿A cuánto nosotros nos ha pasado? ¿O nos pasa? Lista de contactos, 100 contactos, por decir un número. Empezamos. ¿Se lo mando a este? No, este se va a reír de mí. No. Este se va a enojar. No. Este amigo se puede enojar un ratito, pero a este se lo mando. Entonces comenzamos a discriminar. ¿Se fija? Comenzamos a discriminar en nuestra mente, en nuestra manera de concebir las cosas, que las personas están aptas para recibir el mensaje o no están aptas. ¿Cuál debe ser nuestro objetivo? Todos. Todos. Si alguien se enoja, que se enoje con Dios. ¿Qué es lo más que puede pasar? Que lo bloqueen, que lo eliminen. Eso ya no es su problema. Amén. Pero usted obedeció. Estoy dando un ejemplo con respecto a
a lo que está pasando hoy día. Yo, gloria a Dios por los pastores que se han preocupado de hacer transmisiones y este tiempo de que estamos encerrados o que han estado encerradas algunas comunas, seguir enviando mensajes. Hay mucho que para ellos es nuevo, para nosotros también ha sido nuevo, pero cuán importante ha sido que mantener en el aire, mantener en la gente el mensaje. Cuánta gente ha sido bendecida a través de estas transmisiones porque han podido comunicarse, han pedido pedir oración por familiares y se sienten respaldados con la oración que hacemos como cuerpo de Cristo, elevando a Dios plegarias por sus familiares, por sus amigos. Y Dios ha respondido. Pero si ustedes nos mandan un link, ¿cómo van a saber? ¿Cómo van a conocer? Si usted no comparte el mensaje, si usted no manda mensajes a través de las redes sociales con respecto a lo que Dios hace en nuestras vidas, nadie. Entonces es un peso que tenemos que sacarnos. Es una responsabilidad que tenemos que cumplir. Amén. Así es que a partir de hoy, mande links a todos. El que se enoje, pero se enoja con Dios, no con usted. Lo más que puede hacer es eliminarlo, como le dije recién. Pero usted está cumpliendo con el objetivo. Y mientras estemos en esta situación de encierro, ¿cierto? Los que no podemos salir todavía, tenemos que hacerlo así. Y hago una invitación a toda esa gente que está escuchando hoy. Amigo, amiga, si usted no tiene a Cristo en su corazón, hoy es un día aceptable. Usted ni yo conocemos el mañana. Nadie conoce lo que va a pasar mañana. Podemos programarnos, podemos proyectar cosas, pero el que conoce realmente el mañana es nuestro Dios. Jesús vino a salvar su vida. Jesús vino para transformar su vida, para cambiar el destino de su vida. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo vino a dar vida y a dar vida en abundancia. Así que quédese con este mensaje. Hermanos y hermanas, por el tiempo tenemos que llegar hasta aquí, pero como le digo, en la vida de Jonás hay muchas cosas que rescatar. Y yo lo invito a leer el libro, lo invito a pedir al Espíritu Santo que él le dé lo que usted necesita a través de su palabra. Y Él lo hace. Él lo va a hacer. Porque Él es un Dios que lo ama a usted como nos ama a todos nosotros. Aquí ya no existe ni el evangélico ni el gentil. Dios ama a todos por igual. Pero obviamente cuando usted entrega su vida al Señor, aparte de ser amado por Dios, comienza a recibir sus bendiciones, comienza a recibir su protección, comienza a recibir lo que Dios tiene para sus hijos. ¿Quiere ser usted un hijo de Dios? Ore, pídale al Señor, reconozca sus pecados, ese pecado naturaleza que viene en todos nosotros cuando nacemos. Ese pecado Dios quiere perdonarlo, pero tiene que haber un reconocimiento. Lo que Jonás no hizo en el barco antes de ser lanzado al mar, usted lo puede hacer en cualquier momento de su vida. Hermano o hermana que ha cometido errores, fallas. Es tiempo, hoy día, de reconocer ante Dios nuestras fallas, nuestras faltas, nuestro pecado. Y Él está ahí, dispuesto a perdonarnos y bendecirnos y darnos una vida de victoria. A pesar de las circunstancias, una vida de victoria. Dios le bendiga. Me voy porque ya se me acaba el tiempo. Un abrazo para todos. Yo quiero orar antes de irme. Padre, le damos gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Que esta palabra quede grabada en nuestros corazones para la bendición de otros también. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios le bendiga.